y empecé a armar algunas ideas que tengo y que tienen que ver con esa experiencia de haber sido maestra. Ya tengo 40 años en educación, ¿no? Y comencé por allá en primaria y en preescolar estuve 9 años y así, ¿no? Y luego yo entro al mundo de la psicoterapia gestalt, que es la terapia del darse cuenta, la terapia del contacto. De alguna manera, las ideas que recogí aquí tienen que ver con eso. ¿Cómo lo veo? El acoso escolar como maestra, como profesora ahora de educación superior y con una formación en psicoterapia que tiene un enfoque particular. Entonces, comienzo con esta imagen porque pensamos en bullying o en acoso escolar y generalmente viene una imagen como esa a nuestra cabeza. Ahora, rápidamente cada uno de ustedes tome conciencia de alguna experiencia que haya tenido de niño en donde usted fue violentado por un compañero, por algún miembro de la escuela, el que aseaba la escuela, el director, la maestra del otro salón. Es decir, el acoso puede ser hecho por cualquiera. No tiene que ser reiterado, porque puede haber un acto violento que te marque para toda la vida. Entonces, la permanencia no está en que sea reiterado el abuso, sino que el abuso que fue perpetrado pueda permanecer contigo como huella. Entonces, esta es una manera de visualizarlo, pero hay otras maneras, y tú las tienes allí. De este salón, el 99% tiene un recuerdo de bullying, de acoso. No lo digo yo, lo dicen los estudios. Ajá. Bueno, como ya dijeron, mi nombre es Rebeca Gómez, para quienes no me conocen, del Departamento de Pedagogía de la Cátedra de Educación Primaria. Estas son como unas notas que tomé, ¿no? No es la presentación de mi vida. ¿De qué trata este fenómeno? La violencia escolar se refiere a todas las formas de violencia que dentro o fuera de las aulas, en los alrededores de la escuela, en el camino hacia la escuela o de la casa a la escuela, así como en línea y entornos digitales, porque los muchachitos ahora y los papás y todos interactuamos. La padecen principalmente los biodecanos, es decir, nuestros alumnos. Puede ser perpetrada por otros compañeros, por docentes u otras personas de la comunidad escolar. Entonces, yo leo el título de ustedes allí, no solamente el del flyer, el del afiche, sino el que me enviaron como nombre del foro. ¿No? ¿Qué hacer en un rol de orientador? Estar alertas que el bullying no es solamente una pelea entre niños, que puede ser la maestra la que hace el bullying, es la directora, es la psicopedagoga, es otro padre o representante que está haciendo bullying. Es decir, el fenómeno es complejo y tiene múltiples actores. Entonces, como docente de aula, yo estoy observando el fenómeno complejo. Afecta también a la familia, al sistema escolar y por ende a la comunidad. Entonces podemos hablar de que el acoso escolar es un problema de salud pública y nos atañe a todos. Bueno, hay millones de datos. Yo escogí algo. Lo último que publicó la UNESCO es: mensualmente 1 de cada 3 estudiantes sufre acoso escolar en todo el mundo. Más del 36% de los educandos se ve afectado por una pelea física con algún compañero y casi 1 de cada 3 ha sido agredido físicamente al menos una vez al año. El bullying seguramente existe desde que el mundo es mundo. Lo que pasa es que en la medida en que tenemos mayor conciencia de los derechos humanos,
los derechos de los niños, niñas y adolescentes, ¿sí? En la medida que va cambiando el paradigma educativo y va cambiando, bueno, la epistemología y también la ontología, bueno, vamos viendo la cosa distinto. Entonces, lo que se había naturalizado y que en Venezuela se conoce como chalequeo, resulta que no es tan inocente y que se considera un acto de violencia, aunque usted lo haya naturalizado y le parezca una tontería. De pronto, usted está siendo violentada o violentado todos los días, wow, y no se había dado cuenta. Las niñas, ya va, las niñas sufren acoso tanto como los varones, las hembras como los varones. Las niñas y los niños reciben un acoso diferente, hablando en términos generales. Los niños están mucho más expuestos a un acoso físico, a la violencia física en general, que las niñas. Las niñas están ligeramente más expuestas al acoso psicológico, especialmente mediante el ciberacoso y cada vez más al acoso sexual. ¿Sí? No quiere decir que los varones no, pero los datos dicen que hay un ligero incremento. Entonces estamos hablando aquí no solamente de acoso, estamos hablando también de violencia de género. Entonces, el tema del acoso es como amplio, porque aquí hay implícito una violencia de género que pudiera haber. Otros datos. El acoso sexual, bromas, comentarios, gestos sexuales, afecta a la misma proporción de niños y niñas. Entonces, aunque las niñas se han ido sumando, ahorita tenemos ambos géneros afectados por ese acoso sexual. La violencia sexual física, agresión, acoso y violación puede afectar tanto a los niños como a las niñas, pero estas últimas tienen más probabilidades de ser víctimas de este tipo de violencia. Este fenómeno es favorecido o inhibido por el contexto social e institucional de las escuelas y el sistema educativo. Es decir, que el contexto puede determinar qué tanto acoso hay en esta institución escolar o no, o en este hogar. El hogar, la escuela, cualquier otra institución organizada formalmente, la comunidad permite o no permite el acoso. Por eso es que como maestros tenemos que estar alerta. ¿Es nuestra escuela un lugar donde se fomenta o sencillamente nos hacemos los locos y permitimos que el acoso se produzca? En el hogar permitimos que el acoso se produzca entre primos, entre hermanos, o yo soy una madre acosadora, es decir, soy violenta con mi hijo, no solo porque lo golpeé, sino por cómo lo trato, qué le digo, ¿sí? Algunos datos. No todos los perpetradores, los victimarios, actúan de forma intencional. Es posible que los estudiantes que participan en acoso lo hagan como consecuencia de la dinámica grupal que se ha establecido y no porque quieran herir al estudiante que es objeto de acoso. O sea, no es que él es malo y va a hacer maldad. A veces es para validarse en la dinámica grupal. Entonces se luce. ¿Y cómo se luce? Vulnerando a otro, por ejemplo. Su atención efectiva contempla entonces un enfoque global de la educación. No es un tema solamente de una maestra, tiene que ser una política institucional. Afortunadamente, los ministerios de educación del mundo están trabajando en función de la prevención del acoso escolar y además hay organizaciones de la UNESCO, UNICEF, una gran cantidad, todas las que trabajan por los derechos de los niños, niñas y adolescentes que están trabajando en la atención y prevención del acoso. Bueno, hay millones de síntomas, pero digamos que los más comunes asociados al acoso escolar son dolores de cabeza, trastornos de sueño, depresión, pensamientos suicidas,
autolesiones, consumo de drogas, cigarrillos, alcohol. O sea, hay mayor propensión. Prácticas de relaciones sexuales de riesgo, embarazos a temprana edad, bajo rendimiento escolar. Mayor probabilidad de sufrir violencia o perpetrarla en la edad adulta. Entonces, digamos que en los términos de Manuel Barroso, que habla de la autoestima, baja autoestima genera el acoso escolar. ¿Sí? Es decir, mancilla la dignidad del individuo, la rompe, la quiebra. No hay atajos, es urgente. Tenemos que educar para la paz, para la convivencia, colaboración, solidaridad, el respeto a la diversidad, la valoración de la salud integral, la valoración del conocimiento, el ejercicio de la libertad y la responsabilidad ante las consecuencias de las elecciones y el ejercicio de la democracia. Es decir, si nosotros queremos un país distinto, un continente distinto y un mundo distinto, tenemos que educar para esos mensajes. ¿Sí? Que no es nuevo tampoco. ¿Sí? No es nuevo. La escuela nueva aparece a principios del siglo hablando ya de ese cambio. Hay que cambiar aquella educación que Freire llamó bancaria a una educación para toda esa cantidad de cosas, ¿no? Desde la teoría crítica, es decir, todos los autores, desde la filosofía, desde la sociología, desde la psicología, desde la pedagogía, han trabajado en esto. Muy bien. ¿Cómo hacerlo? Porque sabemos que hay que hacerlo ahora. ¿Cómo? No me lo pases tan rápido. No podemos dividir el aula en víctimas y victimarios. Todos son víctimas. Eso lo sostengo yo. Es decir, en el contexto del abuso, del acoso, de la violencia, si estamos hablando de niños y niñas, todos son víctimas. ¿Qué tendemos a hacer? A etiquetar al malo. Él es el malo, él es el que golpea, él es el que hace el bullying, él es el victimario. No es realmente así y ya vamos a ver en qué me baso para decir. Tenemos que atender el proceso. El proceso está por detrás del hecho que observamos. Observamos a un niño violento, un niño que le pegó, un niño que la insultó, un niño que la empujó, un niño... Pero hay un proceso psicoemocional en ese niño. Y bueno, lo enfoco hacia los niños porque me invitaron los de educación primaria, pero si aquí hay de otras especialidades, el adolescente está en lo mismo. Se están construyendo, ¿sí? Y su identidad, ¿no? Amalgamando las partes de la personalidad. ¿Cómo? Pasar del decir al hacer. Eso ya lo dijo la escuela nueva. Pasar del decir al hacer. Generar ambientes de aprendizaje basados en la experiencia y los que el sentir se ha tomado en cuenta. No puede ser una escuela que no tome en cuenta lo que están sintiendo los niños. Cuando dibujan, cuando hacen equipo, cuando hacen tal actividad, cuando cantan, cuando bailan, que se burló de mí. Eso es parte de la clase. Eso no está fuera de la clase. Lo que estás sintiendo mientras estás interactuando con los demás. Porque el aula es entonces el lugar donde aprenden a interactuar y hacer contacto. Entonces, no es más importante las partes de la hoja que lo que está sintiendo Joel, que tiene 10 años, cuando fulanito le dice que el color verde no era. Es más importante lo que él está sintiendo, porque las partes de la hoja están escritas y las va a buscar siempre en Google. Ahí está. El proceso que se vive en esa interacción es lo que va a cambiarlo todo, porque es una formación para la vida. Favorecer el darse cuenta de sensaciones, de pensamientos y de emociones que estás sintiendo. ¿Sí?
Ahora, esas no son clases terapéuticas ni que pasamos una hora haciéndole terapia al muchacho. No, eso forma parte de la dinámica, donde chequeo lo que aprendiste, pero también lo que estás sintiendo. ¿Cómo te hace sentir ese dibujo? ¿Cómo estás tú? ¿Y tú? No, ay, esto me fastidió. Y a ti no, a mí me encantó. Empieza a surgir entonces el proceso de cada uno comunicado en voz alta, pero además de eso, se empieza a hacer visible la diversidad. Promover la interacción constructiva. Bueno, yo estoy montada todavía en ese paradigma donde se construye con el otro. Entonces, ¿qué es lo bueno cuando hablamos de acoso y de bullying, de violencia? Que al tener que trabajar juntos y construir juntos en torno a actividades, proyectos, lo que sea que estemos haciendo, bueno, nos toca ponernos de acuerdo. En medio de ese proceso vamos a pelear. Tenemos 10 años, tenemos 8, tenemos 12. Y también nos tenemos que contentar y tenemos que terminar la actividad. Entonces, se aprende a interactuar interactuando y se construye el conocimiento, no solamente teóricos o procedimentales, sino también se construye el cómo me relaciono, ¿sí? Lo que me sirve y lo que no me sirve en el contacto con el otro, ¿sí? Yo soy la reina de mi casa, tengo 10 años, la princesa, hago lo que me da la gana, pero cuando yo llego aquí, que hay este pocotón de muchachitos, no, y aquí yo no soy la reina ni la que manda. Aquí ella también es la reina de su casa, entonces toca empezar a trabajar, ¿no? El ceder, el votar. Por eso hablamos del ejercicio de la democracia en el aula. Promover el contacto y el cuidado mutuo. Un cuidado como lo establecería Heidegger. Es tan importante el cuidado de la existencia, ¿no? Ese ser auténtico que es capaz de cuidar al otro, porque cuidando al otro de alguna manera se cuida a sí mismo. Pero bueno, formamos parte de un todo. Entonces, ese cuidado no se habla en la escuela de eso. Pero no es que se hable, estas no son clases teóricas, esto es un ejercicio, una práctica permanente. Promover el contacto, que era antes, tiene que ver con me comunico de manera eficiente. Hago contacto además porque voy afuera para satisfacer una necesidad. Te pido algo prestado, te pido ayuda, te cuento algo mío, ¿sí? Ese es el contacto. Y por supuesto, todo esto amplía el campo de la percepción. Entonces los niños, por ahí había un video de Rubén Alves que decía, a los niños hay que enseñarlos a ver una manzana y su color, y hay que enseñarlos a ver esa florecita. Es decir, empezar a contemplar el mundo con todos los sentidos y volver a lo esencial. Y lo esencial es hacer, construir, formar seres humanos, personas capaces, ciudadanos, capaces de relacionarse. Desarrollar el goce estético como un portal hacia la sensibilidad y la creación. El arte como medio de expresión. No que esto no es una escuela de nosotros, no es una escuela de bellas artes. El niño aprende a expresarse a través de sus dibujos, a través del movimiento del cuerpo, del ritmo, ¿sí? Empieza a usar la metáfora, entonces la dibuja, después la convierte en poema. El arte. Ahora, hay artistas que son bien mala gente. Entonces no tiene que ver exactamente. Es un portal para la sensibilidad. Pero allí en el aula hay una maestra, un maestro, es el mediador de todo aquello, que está poniendo piezas en ese ajedrez para no perder ni un peón. Otro cómo es validar las emociones en las escuelas. Todas son válidas, no hay unas buenas ni unas malas. Todo lo que sentimos está bien, está ahí. Bueno, esta parte no la vuelvo a mencionar, pero es así.
todos los maestros perdemos el trabajo en un 95% si los padres no critican nunca. Porque lo que él aprende aquí, en una semana, los papás vuelven a hacer el muchachito que yo formé aquí, ellos me lo deforman allá. Es decir, que si yo tengo una relación de padres que se caen a gritos, que se tiran vasos, ¿de qué estoy hablando? Él es un acosador porque viene de un hogar de acosadores, donde los dos se tiran peroles. O no, donde el acosado es uno, entonces de pronto el niñito es la víctima como su madre es la víctima en la casa. Entonces, fíjense que es un problema psicosocial bastante complejo, ¿no? Tiene muchos elementos. Educar a los adultos es fundamental. Entonces, partiendo de que todos son víctimas, tanto el que hace el bullying como el que lo recibe. ¿Y somos víctimas de qué? ¿O son víctimas estos niños de qué? De mapas o creencias que favorecen el ejercicio de roles. Dominado, dominador. Yo mando aquí, tú no vales. Por otro lado, yo no puedo, yo no valgo. Es decir, en esos niños ya hay creencias instaladas y las aprendieron en sus hogares. Ellos no llegan como tabulas rasas al aula, ya llegan con unas creencias. Y hay unos que ya vienen desvalorizados desde la casa. ¿Está claro? Sí. ¿Por qué? Bueno, porque tienen una madre desvalorizada o un padre desvalorizado, o los padres lo desvalorizan a él. Otra cosa que nos hace víctimas cuando somos chicos, la destriangulización. No tenemos el triángulo primario conformado. Entonces, hay ausencia de uno de los padres, de los dos padres, esa ausencia por muerte, por abandono de facto, se fue, ¿sí? O porque pasan todo el día trabajando y no los vemos. Pero, además del abandono de facto, hay algo importante aquí, que es el sobreprotegido. Esa es otra manera de abandonar. El sobreprotegido no tiene, generalmente, posibilidades de defenderse, porque quien lo defiende es un adulto que cuando llega a la escuela ya no está con él. Entonces queda presa de aquel dominador que viene de su casa con su carácter bien puesto. ¿Vamos bien? Sí. Entonces, nosotros le hacemos daño a un niño si lo dejamos solo, pero también si lo sobreprotegemos. Padres, los adultos que estamos con niños y la maestra y el maestro igual, tenemos que dejar que el niño vaya aprendiendo a poner límites, a defenderse. No puede la maestra meterse cuando es un tema de pares. Es distinto si el acoso lo hace un maestro, si el acoso lo hace, no sé, la señora que asea, le pega con el escoba, no. Ya viene un adulto e interviene. Pero si es entre las mismas edades, hay que acompañarlo y dejar que aprenda a defenderse. Defenderse en estos términos es poner un límite. También son víctimas de la violencia en el hogar, ya lo dije, no solamente con él, sino entre ellos. Nosotros, cuando estamos chicos, nos tragamos la relación de nuestros padres y las reproducimos. ¿Está claro? Eso es más complicado de explicar, ese es para otro. Sí. Polaridades desintegradas, antes no se fue. Estábamos hablando de polaridad. Vivimos en un planeta polar. ¿Sí? Aquí hay día, aquí hay noche. Aquí están las 4 estaciones que también nos hablan de polaridades. Entonces, dentro de todos nosotros, de esos niños que van a la escuela, hay un acosador y un acosado. Es decir, todos los polos están aquí adentro, o todas las polaridades. Si están desintegradas, yo no puedo manejarme eficazmente en el ambiente. ¿Está claro? Es decir, si yo tengo
desintegrado mi polo de mala, de poder defenderme, voy a ser una víctima, una presa fácil. Y si yo lo único que reconozco en mí es mi mala, probablemente vaya siendo maldad. Entonces, ante todas las cualidades que tenemos, toca generar un equilibrio. Y eso lo podemos trabajar desde la escuela. Está muy relacionado con la construcción de valores éticos. Entendiendo que están los valores y están los antivalores, ¿no? Y que los dos están aquí adentro. ¿Cuál se activa? Es el que tenemos que ver. ¿Qué elijo hacer? Es lo que habría que ver. Proyecciones. Lo que yo no acepto en mí, lo que no me gusta, yo lo veo allá. Pero también pasa algo. De pronto, el mayor descalificador es el que hemos considerado siempre víctima. El gordo, obeso, plótico, elefante y tal, pero antes de que se lo dijeran los compañeros, se lo dice así mismo. Por eso el daño es mayor. Entonces también hay que aprender a desactivar esa voz interior en nuestros niños de descalificación, que seguramente aprendieron en el hogar. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, vean todo lo que pasa acá. Cuando hablamos de atender un proceso es, aquí estamos estudiando, haciendo, pintando, vamos a hacer aquello, ajá, pero adentro están pasando cosas y hay que ir hacia adentro. ¿Cómo? Bueno, chequeándolo. ¿Sí? ¿Cómo te sientes? ¿No? ¿Cuál es tu necesidad de decir hipopótamo aquel? ¿Sí? Empezar a chequear, confrontar con la verdad. No, mira, mija, ¿qué? Porque la regañamos, pero no pasó nada. Hay que entrar en este proceso. ¿Te sentiste sabroso cuando le dijiste hipopótamo a la otra? ¿No? ¿Y qué pasa contigo? Lloras de esta manera. ¿Cómo te sientes tú? ¿Te sientes hipopótamo? Sí. Ah, entonces hay que trabajar otra cosa ahí también, ¿no? Que tiene que ver con la autopercepción y la autovaloración, por ejemplo. Entonces, hay muchas cosas que están aquí y no podemos cerrarle la puerta a este asunto tan grande. Atender el proceso entonces significa generar actividades en donde algo que se llama función agresiva crezca. Agresividad en este contexto no es igual a violencia. Es todo lo contrario. A mayor agresividad, menor violencia. Y a mayor violencia, menor agresividad. Pensemos en la desestructuración de los alimentos en la boca. Necesito un nivel de agresión para masticar la carne y poderla tragar. Quien no tiene dientes no logra masticar la carne y no la va a poder metabolizar, le va a caer mal. Lo mismo pasa con la experiencia psíquica. Los niños tienen que aprender a sacar dientes para masticar el mal comentario, la descalificación, y eso se va aprendiendo, ¿sí? Es decir, que no seamos niños de cristal, sino que llegue la pelota y la podamos atajar, podamos hacer algo con eso. El niño que no tiene función agresiva no percibe límites, le cree todo al otro, no logra poner límites, no se aparta del agresor. Eso se ve mucho en la escuela, lo agreden, pero él se va para allá porque quiere pertenecer a juro. No se sabe proteger, no se sabe separar. Es intolerante a la frustración, entonces también aquí varía cuando me siento agredido. Unos tienen el umbral muy bajito, ¿no? Incapaz de posponer la necesidad o la recompensa. Es decir, que ese niño violento, tanto como la víctima, entre comillas víctima, tiene una función agresiva inmadura también. Es violento porque no tiene función agresiva.
préstame eso. No, violento, porque no logra posponer su necesidad. ¿Sí? No logra entender que hay un límite, le dijo que no. Ya lo dije, ¿verdad? A mayor función agresiva, menos violencia y viceversa. En el caso del violentado y el perpetrador, las necesidades no están identificadas. ¿Sí? Entonces todo se distrae con un evento violento, pero detrás de ese evento violento hay un niño que está llamando la atención a través de la violencia. Y hay otro que quiera o no llama nuestra atención porque es el vulnerado. No hay necesidades claras en ninguno de los dos actores en este juego. También decíamos un contexto virtual que distorsiona la realidad es un ingrediente del siglo XXI para este problemón. ¿Sí? Porque entonces se nos presenta en redes sociales cualquier cantidad de cosas. Se alienta el acoso, se realiza acoso a través del portal, ¿sí? Pero además, ya me quedan 5 minutos, ok, menos mal que veo bien. Entonces, ¿qué sucede? La realidad virtual nos hace creer a todos que todo tiene que ser ya. Entonces no tenemos la capacidad de espera, ¿sí? Por lo tanto, eso nos va haciendo cada vez menos agresivos para morder la experiencia y más violentos para lograr lo que nos da la gana y lo que queremos. ¿Sí? O sea, no es casualidad que el mundo completo sea cada vez más violento. Aunque por ahí dicen actores que no, que éramos más violentos. Pero bueno. Y por otro lado, atender el proceso es desarrollar la función consciente. ¿Y qué es la función consciente? Darme cuenta de que el otro existe, de que el otro me dijo que no, que me siento mal cuando me dice que no, pero me la tengo que calar, que no le puedo pegar. Es decir, comienzo a vivir con unas coordenadas donde no estoy solo en el mundo. ¿Sí? La función consciente es la que asigna los modos en que cada individuo contacta con el ambiente para satisfacer una necesidad. Seguimos. Me quedan 4 minutos. Pasar del decir al hacer, ya sabemos lo que es generar ambientes de aprendizaje donde el sentir tenga espacio. ¿Síguelo? Lo sabemos en educación primaria, bueno, y en cualquier actividad pedagógica de Caracas, a través de proyectos pedagógicos, pero proyectos que atiendan el oído. El que piensas, el que sientes, sentir en términos de sensaciones corpóreas, pero también de emocionalidad. Entonces, el proyecto pedagógico o cualquier actividad pedagógica que estemos desarrollando es la vía para el ejercicio de la democracia, de la solidaridad, de la paz, de lo que sea que usted quiera. Eso es un instrumento. La maestra tiene que saber que las competencias están más allá de ese proyecto escrito. ¿Sí? A través del hacer se concientiza el conocer, el ser y el convivir, que son esos principios de la UNESCO establecidos o propuestos por allá por Delors, no sé, en el 96. Ajá. Y cerramos con las emociones, validar las emociones, la rabia. Enfadarse no es solo normal, sino necesario. La ira está al servicio de la supervivencia a partir de 3 funciones. Quítame la última. La facilitación del desarrollo rápido de conductas de defensa y ataque, vigorización de la conducta, regulación de la interacción social y de poner límites. Los niños iracundos, no conscientemente, necesitan defenderse de algo. Y eso es lo que tenemos que estar claro. Por eso es que él es una víctima también.
Él aprendió a estar todo el tiempo con la ira a flor de piel. El control de los impulsos se sitúa en el lóbulo frontal y este lóbulo se desarrolla hasta los 25 años. Por lo tanto, nos toca a nosotros los maestros acompañar a los niños a manejar la ira, porque no se sabe manejar la ira hasta que usted tiene 25. Y hay gente que tiene 65 y no aprendió. Entonces, por favor, no seamos tan duros con el que consideramos victimario. Un niño, un adolescente, está aprendiendo y usted es el adulto que lo va a acompañar. Fíjense, las niñas parecen manifestar conductas violentas o relacionales, la culpa, el chisme, la intriga. En cambio, los varones, contacto físico, se caen a golpes. Generalmente es así, hay excepciones, ¿no? ¿Qué más? La rabia. Y tener esto claro, la ira o rabia, que es el enojo de intensidad variable. Hay hostilidad, el niño hostil, persistente, la persistencia en una valoración negativa hacia sí mismo y hacia los otros. Y por último, la violencia, que es cuando causa daño o se causa daño. Un maestro tiene que saber esto porque hay un momento donde a usted le toca remitir al niño al psicólogo. Alguien lo tiene que atender porque sale de su competencia. La rabia, entonces, hay unas cositas que hacer. Crear rutinas, porque son límites para los niños. Límites y normas claras. Intervenciones impactando la mirada y con voz suave. La maestra no puede ser más violenta que el niño. Para calmar la violencia, usted no puede gritar más duro que él. Identificar la necesidad que el niño ¿qué necesitas ahorita? ¿Qué te pasa? ¿Qué quieres? Porque esa función está perturbada. Promover el darse cuenta que vaya hacia adentro. Ahorita no grabo. Ofrecer otras actividades. Ven, vamos a hacer un dibujo. Ven, expresa toda esa rabia de esta manera. Buscar estrategias. Otra de las emociones implicadas es la tristeza. Fíjense esto. La tristeza, expresada a través del llanto, es un proceso mágico, cerebral, cuya función es generar empatía entre los seres humanos. Al ver llorar, generamos oxitocina, el neurotransmisor de la empatía. No llores, no llores, no llores. Deje llorar. Deje llorar. Ese organismo quiere llorar. El llanto acelera el metabolismo cerebral, con este aumenta la frecuencia respiratoria y la oxigenación del cerebro, que instintivamente busca cansarse. Entonces el llanto es necesario cuando se siente vulnerado. Ya voy a terminar. El dolor físico o moral, que puede ser el caso del bullying psicológico, asociado al llanto, activa aproximadamente 20 áreas cerebrales, cognitivas, de memoria y aprendizaje, de emociones y de interpretación para la valoración específica de lo que nos hace llorar. Si no existiera el llanto, necesitaríamos correr 4 o 5 kilómetros para tranquilizarnos. Entonces, el que ha sido vulnerado y se pone a llorar, cálmate, no llores, deja la lloradera. No, ese organismo necesita llorar. Entonces, fíjate cómo el organismo ante el bullying también va a intentar autorregularse bioquímicamente. Con el llanto mitigamos el dolor. Se liberan orexinas y nos da hambre. Vivenciamos el polo de la vulnerabilidad, hablamos de polaridades, el de la humildad, y desarrollamos la capacidad de pedir ayuda. Es bueno que en un salón, en el aula, todos sepan que son poderosos y también vulnerables. Poder trabajar con esta polaridad, pedir ayuda. ¿Sí? Me gustó eso. Es una cualidad del ser humano que vive en sociedad.
La tristeza acompañada del llanto es una de las emociones que más rápido se autolimita. No se preocupe, nadie va a llorar media hora seguida. 5 minutos y ya el organismo tiene que hacer pausas. Eso está allí. ¿Sí? Al terminar de llorar, el cerebro libera endorfinas, tranquilizante neuroquímico, generándose una sensación de bienestar, esperanza y fe. Por eso es que todos cuando lloramos nos tranquilizamos. Sí. Voy a llorar todos los días. Voy a llorar todos los días. Cada vez que salga del colegio voy a llorar. No, dale, Lloremos. ¿Ah? Yo salgo gritando, ¡auxilio, auxilio! Atención, si se estigmatiza la tristeza y el llanto, la persona aprenderá a no llorar y sus niveles de estrés serán más altos. Estará Tienes lleno de razón, ya lo entiendo cortisol. todo. Lo que no podemos enseñar. ¿Qué escuela tenemos nosotros? Una escuela que evita la rabia, que evita la tristeza, que evita el miedo. Entonces, claro, el problema del bullying se convierte en una olla de presión. Es un problema, pandemia silenciosa, pero es que no lo estamos manejando como adultos. Nos queremos meter a reprender y meternos. Vamos a propiciar que ellos arreglen sus disputas y nosotros, mira, observando ahí, focalizando por aquí, que para allá va, ¿sí? Pero sabiendo que el que tiene rabia, de repente tiene rabia con su papá y no con el niñito, pero la paga con él, porque al papá no le puede dar 2 cachetadas. Es decir, pasan un montón de cosas. Ya vamos cerrando. Esto es importante. Luego de expresar tu tristeza, ¿qué puedes hacer? Tú necesitas ayuda. Si son más grandecitos, tienes recursos internos. ¿Cómo manejar la frustración? La tristeza y la rabia están asociadas con la frustración. Me frustra, me siento impotente. Pero fíjense, aquí esto es importante. Pasar de ser víctima a la elección que te genera poder. ¿Cómo te sentirías poderoso en este momento? Diciéndoselo en su cara, dígaselo. ¿Sí? Dígale, no me gusta que me hables así. Entonces, no se taparea, no se tapuja la cosa ni se pasa por... sino que eso es en lo que nos vamos a ocupar cuando comience el año escolar. Aquí todo el mundo aprende ese ejemplo. Muy bien. Por último, el miedo, que es otra de las emociones que está en el bullying, es una ventaja evolutiva porque nos permite preservarnos, ¿sí? Porque esa es una emoción que surge cuando hay una gran amenaza. La capacidad de nuestro cerebro para formar una memoria de miedo asociada a una situación que predice el peligro es altamente adaptativa. Punto. Estamos hechos para sentir miedo ante grandes peligros, como grandes dinosaurios. Desde por allá tenemos esa memoria. ¿Sí? Pero ese es el miedo natural y normal. Pero hay algo que se llama ansiedad. Y entonces es aquella expectativa catastrófica de que cuando me vaya a mi casa, fulanito me va a perseguir y me va a pegar. Puede que eso no vaya a ocurrir nunca, pero empieza la fobia, el terror. No quiero ir a la escuela porque me van a hacer algo. Entonces aquí ya la cosa no es tan natural. Ya hay una perturbación, una neurosis infantil, que es me van a hacer daño. Entonces, fíjate, no confronto porque yo no me considero con recursos para darle su tate quieto al otro. Yo soy la misma. Y todo lo contrario, que hay que cada uno reconocer que tiene ambas partes. El más golpeador también, usted también se entristece. ¿Lo vamos viendo? Entonces, aquí es muy importante el aquí y el ahora. Aquí no está pasando nada. Ya terminamos. Mira. Tanto en el miedo como en la ansiedad se activa la adrenalina que nos pone en un estado de vigilancia ante un estímulo amenazante y cortisol producido por las glándulas suprarrenales. Entonces, en ambos, el niño
quiere escapar, quiere irse. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Sigue dando? Bueno, para contrarrestar, y así termino esta presentación, todas las emociones que surgen en contextos violentos, amenazantes, además, bueno, todo un trabajo de día a día, pero desde el punto de vista emocional tenemos que propiciar, sigue, la alegría. La alegría. ¿Verdad? Sigue, porque todo el mundo aquí sabe lo que es la alegría. Pero sabemos que ahí hay serotonina, endorfina, ¿sí? Oxitocina, tal. Ahí está. Tenemos que tener un aula que en un país y en un mundo como este, lleno de acoso por todos lados, de crisis por todos lados, se promueva el movimiento, el ejercicio físico, la música en el aula, el baile, el canto, estado de relajación, ejercicios de respiración, darnos cuenta de metas alcanzadas en cada periodo, de cosas buenas que a cada uno le han sucedido, etcétera, etcétera, ¿no? El arte, lo lúdico, el arte por supuesto, entra a la literatura, los cuentos, los poemas. Yo soy profesora de literatura, tengo que decirlo, ¿verdad? Eso me salvó la vida. Eso me salvó la vida. Entonces, crear, jugar, construir arte, agradecer diariamente, porque el cerebro se repara cuando agradece. Esos son otros foros. Luego, recordar momentos felices, tomar el sol en la mañana en el patio, cuando haya un sol lindo, tomar sol, vitamina D, consumir dulce, reír, cuidar mascotas y plantas, el huerto escolar, el perrito de la escuela, y que el salón sea un espacio de encuentro para tener amigos, para poder ser generosos, interactuar y abrazarnos. Termino con eso, con la alegría en contra de los males. Todo eso de lo este faltó. mundo.